Parque Tropical, Parque Tropical. Hoy presentamos el secreto de Georgina. Ellos juegan la botellita, pero en lugar de hacer cositas raras, juegan a despellejarse. Es decir, a confesar secretos calientes. Ah, te cayó, Georgina. Claro, para eso tengo 12 años. Pero tu personalidad parece de 3. Despelleje, despelleje. Yo conocí a Joan en una fiesta de perreo. Él es más grande que yo y tan lindo. Me pidió una prueba de amor, pero yo no caigo en gancho. Por fin pensaste, Georgina. El sexo tiene consecuencias. No se rían. El sexo tiene consecuencias. Tener relaciones sexuales no es coro. Ni chercha. Porque si embarazas o te embarazan, todos te van a decir. Si lo hubiéramos sabido, si lo hubiéramos sabido. Tener relaciones sexuales no es coro ni es chercha. Habla de sexo con tus padres. Es heavy. El sexo no es un juego, cógelo suave. No te dejes convencer de nadie. De nadie. Este es un mensaje de CESPAS, DIGESIT, PCI, UNICEF y esta estación. Estamos de vuelta y estamos con un súper invitado que es parte de esta casa y sobre todo que se ha ganado el aprecio de todos los televidentes y yo diría que también de todos los dominicanos y dominicanas. El doctor Luis Rodríguez está con nosotros, qué bueno. Qué compromiso que tú El me doctor pones. tiene sus fans en todo verdad. territorio norteamericano también. Así mismo que, óigame, las personas que quieran mandarle los saludos a Twitter, ya saben, @copresida y comiencen a mandarle los saludos al doctor. Doctor, hoy un tema súper interesante, hablar sobre los tratamientos para las personas con VIH. Así es. Y sobre todo, ¿cómo son esos tratamientos? ¿Dónde se consiguen los medicamentos? ¿El proceso cómo es? Bueno, primero buenas tardes a todos los televidentes. Hay diferentes formas. En el país tenemos unas 72 clínicas especializadas en el tratamiento para personas viviendo con VIH o con SIDA. Okay. Recordar que hay 2 etapas en la condición de VIH. Entonces, a través de estas clínicas, cuando las personas vienen, es un servicio de salud como otro, pero tiene la particularidad de que la persona va a tener acceso a un médico, va a tener acceso a una parte de consejería o a psicología, a pruebas de laboratorio y acceso obviamente al tratamiento. Cuando hablamos de los medicamentos, luego de que una persona ya está en esto de recibir los medicamentos, ¿cada cierto tiempo se le va variando el medicamento o siempre se mantiene con el mismo? Va a depender. Usualmente una persona con VIH va a pasarse algunos años para desarrollar lo que es SIDA. Mientras tiene VIH solamente, entonces el seguimiento es clínico y nutricional. Okay. Se procura que la persona mantenga una buena salud, etcétera. Ahora bien, cuando la persona necesita los medicamentos, esos medicamentos van a ser dados en una terapia de conjunto. Se dan mínimo 3 medicamentos contra el VIH y esos medicamentos deben permanecer con esta persona el mayor tiempo posible. Usualmente una persona puede tener lo que llamamos mutación del virus, Okay. y entonces los medicamentos con los que empieza van a necesitar ser cambiados por otros medicamentos siempre y cuando haya una alteración de este tipo. De otro modo no deben cambiar. Doctor, ¿y qué determinaría el que una persona con VIH ya debe entrar en lo que es el tratamiento de medicamentos? Hay diferentes cosas. Primero, hay recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Hay parámetros que son a nivel nacional y recomendaciones que se hacen de diferentes estudios. En el país se siguen una combinación de guías nacionales con lo que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y dependen de cuál es la condición clínica del paciente, Okay. o bien de parámetros de laboratorio. Por lo siguiente, una persona que tiene VIH no es una persona que está enferma, no es una persona que se ve que está padeciendo el síndrome todavía. Sin embargo, en su organismo existe el virus y sus defensas pueden ir bajando y no demostrarse físicamente que esa persona tiene una enfermedad. Ahora bien, hay unas analíticas que son específicas como la prueba de CD4 y la carga viral que nos dan unos parámetros, que cuando esos parámetros están por debajo de cierto número, aunque la persona se vea sana, aunque la persona no esté dando síntomas, necesita entrar al tratamiento. Hay otras infecciones oportunistas que entonces sí van a requerir que la persona entre en tratamiento independientemente de cómo está en los laboratorios. ¿Esas infecciones oportunistas entrarían ya en la etapa, el VIH o etapa SIDA? ¿En qué fase
del paciente. En realidad en etapa SIDA. Ok. En realidad en etapa SIDA. Lo que sucede es que producto de la baja en las defensas, entonces microorganismos que pueden no causarnos daño de manera regular, ahora sí causan daño. O microorganismos que son dañinos digamos en poco contacto, ahora son mucho más agresivos. Entonces hace que la persona necesite una ayudita para su sistema inmunológico. Y es como si los medicamentos resultaran como un bombardero y llegan entonces a eliminar mucho virus en los que el sistema inmunológico se recompone. Cuando la persona vive con VIH y está llevando su tratamiento recomendado de medicamentos, ¿debe realizarse pruebas de laboratorios en otros periodos o no? Parte del seguimiento son esas pruebas de laboratorio. Es la forma que tenemos para ver qué está sucediendo dentro de ese individuo. Como les decía, muchas veces una persona puede verse absolutamente bien, no tener ningún síntoma, pero internamente cuando se hacen los conteos de CD4, cuando se hace la carga viral, entonces los niveles de esto pueden estar alterados y todavía no estarse manifestando. Entonces lo que se procura con esa analítica de seguimiento es ver cómo este individuo va. Okay. Recordar que la infección por VIH no solamente va a dañar las defensas, puede causar otro tipo de daños y por eso se hacen también seguimientos de tipo de hemograma, se vigila cómo está la función renal, cómo está el hígado, para ver que el metabolismo esté bien. Doctor, cuando una persona está en la etapa de VIH y como usted dice no tiene nada que exprese físicamente que está infectada, se hace una prueba analítica, qué sé yo, que fue, pues necesitaba hacerse una operación porque quería saber si tenía anemia o no, pero no sabe que tiene VIH. ¿Cómo se dan cuenta, doctor, en ese tipo de prueba, si no es una prueba específicamente de VIH? Mira, ¿Hay alguna señal? Hay diferentes cosas. Una persona que tiene VIH usualmente no tiene por qué darte ninguna prueba de laboratorio alterada. Okay. Absolutamente. Excepto las que son específicas para VIH, como el conteo de CD4, que es una prueba que cuenta las células de defensa que el virus elimina. La prueba de carga viral, que es la suma de cuánto virus tiene esa persona en su organismo. Y la prueba de detección de anticuerpos, que son las que dicen si la persona tiene VIH o no tiene VIH. Pero fuera de esas pruebas, un individuo con VIH que no ha pasado a etapa SIDA todavía, no tiene por qué tener ninguna alteración de ningún otro prueba de laboratorio. Que en el caso de una operación, pero en el caso de una operación siempre sí hacen la prueba de VIH, usualmente. Lamentablemente. Pero en el caso, por ejemplo, de pruebas de anemia normales, que una gente quiera saber, ahí que va como enfocada si hay una pista de que, bueno, mira, tiene que hacerte una prueba de VIH porque pienso que... Mira, en un país como el nuestro, donde hay mucha gente pobre y mucha gente con baja nutrición, es muy frecuente que aparezca anemia. En el caso de la mujer, hay condiciones como la menstruación, como el embarazo, que también propician un ambiente más inclinado hacia tener anemia. Entonces, la anemia no es algo poco común en el país, a pesar de que mucha gente ya como que se ha olvidado de la anemia. Sí. Pero sí, hay mucha anemia en la población general en República Dominicana. Pero una persona con VIH, con anemia obviamente, está más expuesto a tener una recaída o incluso a desarrollar SIDA más temprano. Así mismo es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias al Consejo Presidencial del SIDA, estamos llevando este programa a todo el territorio nacional y también internacional. Vamos a hacer esta pausa, pero cuando retornemos estaremos hablando sobre las infecciones oportunistas y además también dónde se pueden conseguir los medicamentos. Así es. ¿Cuál es el proceso para que una persona con VIH reciba estos medicamentos en República Dominicana? Así que no se mueva nadie. Habla con tus hijos e hijas de sexo. El silencio es peor. A tiempo es mejor.
Si tú o tu pareja tienen en sus genitales flujo vaginal, secreción uretral, dolor en el bajo vientre, ampollas, ardor o dolor al orinar, comezón, úlcera o llaga, puede que tengas una infección de transmisión sexual. Estas te pueden provocar problemas para tener hijos, aborto, cáncer y facilitar la entrada del virus del VIH-Sida. Consulta al personal de salud. No tomes medicamentos por tu cuenta. Controlando las infecciones de transmisión sexual, reducimos el virus del VIH-Sida. Recuerda, a tiempo es mejor. Un mensaje de CESPAS, de GESIS, Copresida y este canal. Quisiera saber cuánto puede durar una persona con VIH. ¿Puede tener una vida normal o solamente tiene que estar cohibido? Actualmente las expectativas de vida de una persona que vive con el virus de inmunodeficiencia humana se estima que es aproximadamente alrededor de 25 a 30 años. Una persona que vive con VIH actualmente sobrepasa las expectativas de vida de muchas otras enfermedades. Estamos hablando que una persona que vive con el virus de inmunodeficiencia humana actualmente es capaz de llevar una vida por encima de personas que se diagnostican con muchos tipos de cáncer o con varias afecciones cardíacas. La respuesta del doctor Luis, que está con nosotros en esta respuesta nacional. Decía yo antes de ir a comerciales, hablar un poquito sobre, por ejemplo, una persona que tiene una gripe permanente, una tos permanente, que tiene herpes que le salen muy frecuentes. ¿Puede ser una señal de VIH? No necesariamente. Como te decía, el asunto de el sistema inmunológico es bastante complejo y depende de muchos factores. El factor nutricional es uno de los más importantes y, de nuevo, estando en un país como el nuestro, donde hay tanta pobreza y mucha gente que no tiene una adecuada alimentación, es un poco complejo juzgarlo de esa forma. Sí hay algo, y es que una persona que tiene el sistema inmunológico comprometido, obviamente, va a tener más inclinación a padecer a una de estas infecciones que son tan comunes en nuestro país. Pero te voy a comentar algo casero, nuestro. En la oficina, cada vez que alguien viene con gripe, la gripe se le pega a todo el mundo. Exacto. En la oficina, porque nos hemos convertido en una sociedad cada vez más unida, en cierto sentido, ya que compartimos oficinas que son cerradas, que son estrechas. Anteriormente la gente trabajaba más en el campo, trabajaba más en la calle, y al tener mayor concentraciones de personas también hace que ese tipo de infecciones, como la gripe, se contagie de manera muy fácil. Pero no quiere decir que una persona, porque tenga gripe recurrente, tiene VIH. Ok, doctor, por ejemplo, una persona que quiera, que ha tenido una relación sexual y la ha tenido precisamente con una persona infectada con VIH, pero, o sea, no lo sabía, la persona que tiene VIH sí se protegía, y hubo una protección entre ambas personas. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cuál sería como el riesgo más cercano a que pueda haber una infección, o simplemente si hubo protección salieron libres de VIH? ¿Tú te refieres a una protección al uso de condones? De condones, por supuesto que sí. Mira, el uso de condones se ha probado a través de muchos estudios que protege hasta en un 99%. O sea, el uso del preservativo sigue siendo la opción número uno para prevenir infecciones de transmisión sexual. Pero siempre yo le hablo de las características, de las condiciones particulares. Eso es lo que es a regla general. Pero recuerden, muchas personas utilizan los condones en la cartera, utilizan los condones en la gaveta del carro. O se lo ponen en el momento de la penetración. Y eso es látex, eso es un tipo de plástico, de goma. Entonces, sucede que con el calor se maltratan, se vuelven friables, se pueden causar porosidades y romperse. O simplemente tener porosidades por donde puede penetrar el virus. O sea que lo colocaron mal también. Puede que lo hayan colocado mal y le hayan dejado burbujas dentro, el aire también puede romperlo, pero hay otro asunto. ¿Qué pasa con esas personas que tienen otras infecciones de transmisión sexual? Tú mencionabas el herpes. El herpes produce un tipo de lesión en la piel que es como una llaga. Hay otras como la sífilis que también produce esto, el chancro produce llagas. El papiloma que es muy famoso ahora. El papiloma produce verrugas. Si las verrugas son desprendidas, como muchos pacientes de hecho hacen, porque se ven las verrugas, se asustan y se las arrancan ellos mismos, entonces queda una apertura. Y aquí vamos al 1, 2, 3 de la transmisión de nuevo. O sea, hay 3 condiciones para que una persona adquiera VIH. Primero, tiene que haber una de las 2 personas que tenga VIH y esa persona compartir uno de esos fluidos corporales por los cuales se puede transmitir el virus, que son
la sangre, el presemen, el semen, la leche materna y los fluidos vaginales. Doctor, pero en ese caso, por ejemplo, de una relación, que está el prejugueteo antes de llegar a la penetración, para ponerlo como claro y todo el mundo entienda. Sí. Usualmente cuando va a la penetración es que utilizan el preservativo. Así es. Usualmente. Así antes de eso, antes de llegar a ese punto, ¿hay posibilidades? Hay de una posibilidades porque hay fluidos vaginales y hay presemen. O sea, hay posibilidades para los dos. Pero, de nuevo, hay condiciones específicas para cada situación. Como te decía, lo primero es que debe haber en compartir uno de esos fluidos. Y la persona que no tiene VIH debe tener una puerta de entrada para el virus. Nuestra piel tiene una sustancia que se llama queratina. Si ustedes ven un pedazo de madera y usted al pedazo de madera le echa un poco de agua, la madera absorbe el agua. Sí. Pero si usted le pone barniz, si usted le da una mano de barniz, ¿qué pasa con el agua? Se desliza por encima, ¿verdad? Y no la penetra. Correcto. Entonces la queratina en nuestra piel es como ese barniz e impide que muchos microorganismos pasen esa barrera de barniz que tiene. Para el VIH es imposible pasar la barrera de queratina. No hay forma de que lo haga. Ahora, si usted tiene una herida, si usted tiene una llaga, si usted tiene una laceración, usted mencionaba el caso de las personas con herpes. Las llagas o las lesiones que produce el herpes, las úlceras que produce, están en toda la zona perigenital. Lo que quiere decir que no es solamente la vagina, que no es solamente el pene, o sea, toda la pelvis podría estar comprometida y pudieran haber lesiones de este tipo. Y eso se convierte en una puerta de entrada. De manera que, por eso hay a veces hasta algún tipo de discusión de si el condón protege o no protege. El condón protege, pero en las circunstancias que sean de mayor ventaja para las personas. Correcto. En el caso, ya que mencionaban y saliendo un poquito del tema, el famoso papiloma, el contagio, o sea, para una persona contagiarse de papiloma, ¿cómo es ese contagio? Tú mencionabas que si se elimina la verruga, queda una llaguita, una puerta de entrada, pero si no se elimina y está la verruga ahí, ¿cómo se le puede pegar a otra persona? No, en el caso del papiloma los mecanismos de infección son diferentes. Yo te mencionaba la queratina como una barrera. Okay. En el caso del papiloma puede sembrarse en la piel de la pelvis y no necesariamente a través de una llaga, puede sembrarse en la piel. De manera que para el papiloma es mucho más difícil poder controlarlo solamente utilizando condones. O sea, los fluidos vaginales, el semen, pueden dejar rastros en la piel y eso puede entonces desarrollar una infección localmente. Las verrugas se desarrollan ya cuando tienes la infección por papiloma. Y hay de nuevo otras consideraciones. Hay diferentes tipos de papiloma. Hay unos que son más, tienen un pronóstico mayor a desarrollar cáncer. Hay otros que tienen un pronóstico menor a desarrollar cáncer. Usualmente las que producen verrugas no progresan a cáncer. Ojo, usualmente. Porque lo que pasa por otro lado con mucha frecuencia es que no hay un solo tipo de papiloma en una persona que está infectada. O sea, usualmente van varios tipos y pueden o no surgir las verrugas y de nuevo puede o no progresar a cáncer. Por eso siempre hay que ir donde el médico. Ok, o sea, si hay verrugas puede ser que pueda llegar a cáncer o no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Lo bueno de las verrugas es que cuando las personas ven lesiones se alarma. Y entonces va al médico. Pero en el caso de la mujer, por ejemplo, que las lesiones se producen dentro de la cavidad vaginal, entonces es un poco más complejo, porque pueden tener o no un poquito de flujo, un poquito de molestia, quizá una lesión, pero no la pueden ver porque está adentro. Dicen que cuando hay papilomas también hay un cambio de olor y también hay cambio de color de piel, o eso es falso. No necesariamente. El olor es, como te dije, puede o no aparecer un flujo y eso inmediatamente llama la atención a la mujer, pero es virus. Entonces, una vez pasa el proceso inflamatorio agudo, ya no va a haber infecciones por bacterias que son las que producen los olores. Pero si esa persona no va a donde su médico y no se examina, entonces esa lesioncita va a causar una reprogramación en el código genético de las células, que en español eso es la transformación que nosotros le decimos cancerígena, que es que las células normales mutan y se convierten entonces en células dañinas. Y es producto de que este virus entró a esa zona y lo transforma y lo convierte en otro tipo de piel, y probablemente a eso es a lo que la gente se refiere con que hay un cambio de piel, pero es
internamente que Y sucede. volviendo al tema entonces de los medicamentos para las personas con VIH, ¿cómo esos medicamentos se distribuyen en República Dominicana y cómo República Dominicana recibe los medicamentos? Mira, hace más o menos 8 años el país empezó a recibir donación del Fondo Mundial. El Fondo Mundial para la lucha contra la tuberculosis, VIH y malaria. Todos los medicamentos en la República Dominicana son comprados fuera del país, no se producen acá. Una buena parte de ellos se compran en la India, son del tipo genéricos, para que nos cueste menos dinero, porque tenemos escasos recursos para ello. Usualmente una persona que requiere los medicamentos puede acercarse a una de esas 72 clínicas de VIH que hay en casi todas las provincias del país, y a través de esos centros de servicio llegan como pacientes regulares, se le hace un récord y entonces empieza a hacerle seguimiento, y si requiere el medicamento se le debe proveer de manera gratuita. Gratuita, buen tema eso. O sea, ¿es gratuito los medicamentos para personas con VIH? Es gratuito el medicamento para personas con VIH que han desarrollado SIDA, y son los medicamentos conocidos como antirretrovirales, y hay un grupo importante también de medicamentos para combatir infecciones oportunistas. Esto es, que si una persona, además de tener SIDA, desarrolla tosoplasmosis, por ejemplo, medicamento para la tosoplasmosis usualmente también está disponible a través de las clínicas para dársele. Entonces, doctor, lo importante es que cada persona, pues como un estilo de vida, se haga su chequeo frecuentemente. Bueno, hay varias cosas. Está la parte preventiva y está la parte curativa o la parte de tratamiento. Hacer el chequeo es algo extremadamente bueno. O sea, tú tienes la oportunidad de que te examinen, de valorar qué tienes, qué no tienes. Pero si te hiciste un chequeo médico, si te hiciste tu prueba de VIH y tú conoces la forma como se transmite el VIH y cómo no se transmite el VIH, lo más adecuado sería que tu comportamiento sea más hacia prevenir que suceda algo, a que tener que volver dentro de 6 meses, pasar por el sustito y qué va a pasar ahora y qué alternativas tengo. Recordando, doctor, que no tan solo es una prueba de 6 meses, que es una prueba cíclica que tiene que hacer para ya llegar a un resultado final. Así es, o sea, una persona que se pone en contacto con otra con VIH puede desarrollar la infección por VIH, pero para descartar que no tiene VIH debe hacerse una prueba hasta los 6 meses después de ese contacto de riesgo. Exactamente, y como dice el doctor, para evitarse ese susto por dentro permanente de que si sí o si no, es mejor llevar una vida de protección, una vida de fidelidad, una vida de saber lo que se está haciendo, porque en algo sí estamos claros, que el VIH y el SIDA no se ven en la cara. Tú sabes que me sorprendió mucho hace un par de meses que le estaban haciendo una entrevista a Lady Gaga. Tú sabes que la Gaga es una cosa extraordinaria. Y sus canciones muchas son de índole bien erótico. Le preguntaban a ella que si ella tenía relaciones sexuales, no sé qué, y ella decía, no, yo no tengo relaciones sexuales, yo estoy practicando la abstinencia. Obviamente, viniendo de Lady Gaga, eso causó toda una conmoción. ¿Y tú sabías que Madonna quiere ser muda ahora? No. Porque Lady Gaga. Pero es verdad lo que tú dices, el cambio de conducta y ver un personaje como Lady Gaga, porque claro, es un personaje. Es un personaje, pero el mensaje que ella dejaba era justamente de que, bueno, si no tengo una pareja estable, ¿por qué voy a estar teniendo relaciones sexuales? O sea, muchas veces cuando aprendemos que hay un ABC, la abstinencia, la fidelidad, el uso del condón, como que cada quien se pone su sombrero. O sea, bueno, si tú tienes menos de 18 años, abstinencia es lo que te toca. Si tú eres casado, tú tienes novia, tú tienes que ser fiel. O si tú andas por ahí y estás en la agencia libre, ponte un condón. No, es cada momento, cada situación requiere de una actitud individual hacia esa situación. O sea, por eso te mencionaba lo de Lady Gaga. Ella decía, yo ahora mismo no tengo pareja, ¿por qué voy a estar teniendo relaciones con cualquiera? O sea, no es mi estilo. Entonces, en ese caso, ella estaba aplicando una estrategia de abstinencia para ese momento de su vida como una forma de prevenir otro tipo de problemas. Así mismo es. Doctor, gracias por estar con nosotros en esta respuesta nacional. Lo cierto es que cuando te hacemos entrevistas, el tiempo pasa sumamente rápido, muy interesante hablar contigo y sobre todo llevar las informaciones a toda la República Dominicana. No, gracias a ustedes por invitarnos y nada, buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes y asimismo buenas tardes, gracias al Consejo Presidencial del SIDA, COPRESIDA, llega a ustedes este mensaje de la respuesta nacional 24 horas frente al VIH-SIDA. Buenas tardes, gracias por la sintonía.